¿Me oís bien? Te lo digo porque con el micrófono esto es complicado. Bueno, en la mesa vamos a tener 5 personas de diferentes ámbitos, pero creo que van a enriquecer mucho lo que puede ser la discusión de esta charla que va a ser del Customer Centric al Data Centric, ¿vale? Entonces, en primer lugar, pues presento a Miguel Villarroya, director general de Spinoteles y formado en turismo por EADA. Muchas gracias, Miguel. Tomeu Benassar es CEO de Iberostar, ¿vale? Y IS por la Universidad de Navarra. Hola, Tomeu. Julio López es subdirector general de conocimiento y estudios de turismo en Tour España y es también licenciado en Derecho y máster por la Universidad de Chicago. Mateo Ramón es director de IT del grupo Piñeiro. Y por último, Toni Mascaró, que es fundador y CEO de iMascaró y también formado en el IS por el Universidad, ¿vale? Gracias a los 5, de verdad es un lujo estar con vosotros, compartirlo. Voy a intentar adaptarme a los 40 minutos que tenemos con 5 personas como estas, que va a ser muy rico el debate. Y os pido a todos máxima brevedad. Ya me lo han pedido ellos a mí porque me conocen, entonces voy a intentar en 2 minutos únicamente introducir el tema. Me han dejado 1, pero voy a cogerme 2. Y fundamentalmente de lo que vamos a hablar es cómo las empresas cada vez se están orientando más de lo que era la orientación al cliente a la orientación a los datos, ¿vale? Entonces, siendo el dato un driver claro en la transformación de las organizaciones. Entonces, para ello hay 2 temas muy importantes: cómo están abordando estos procesos de transformación, viendo o analizando pues las dimensiones clave, los procesos, la tecnología, las personas y la organización, y en segundo lugar, cómo están madurando en las diferentes etapas de maduración que sufren o viven estas compañías. Las compañías, teniendo en cuenta lo que es el impacto y teniendo en cuenta lo que es la complejidad, pues evolucionan en diferentes etapas desde el punto de vista de lo que es compañías data driven. Entonces, pasan de compañías que están enfocadas únicamente a la descripción, ¿vale? Que son compañías muy enfocadas únicamente al reporting, que no hay una cultura del dato, que no hay técnicas de análisis. Luego, un segundo estadio sería más desde el punto de vista de diagnosis, en el que ya diferentes áreas de las organizaciones ya empiezan a aplicar temas de data analytics, empieza a haber cierta cultura desde el punto de vista de lo que es el gobierno del dato, y digamos le van teniendo hay pilotos de aplicación de técnicas analíticas. En tercer lugar estaría lo que son la fase más predictiva, que es, oye, ¿cómo puedo empezar a utilizar estas técnicas para predecir cosas que van a pasar? Comportamiento, conocimiento. Y por último están las partes más prescriptiva, que es cómo utilizo yo esta información para que me ayuden todo en la toma de decisiones. Y esto, bueno, los diferentes niveles de maduración que las compañías han tenido, pues es importante ver ahora con cada uno de ellos con qué preocupaciones, con qué riesgos, con qué problemas y en qué estado se encuentran. Entonces, si queréis, para empezar, voy a empezar por Miguel. De todo lo que te he contado, Miguel, ¿tú en qué estado, desde el grupo, yo sé que el grupo Spinoteles estáis abordando un proceso de transformación claro en esta área? ¿En qué punto os encontráis? ¿En qué estadio te verías más de valoración desde el punto de vista del desarrollo de la parte de Data Centric en tu organización? Bueno, nosotros nos encontramos constantemente estresados con este tema, ¿sabes? El tema de los datos nos estresa mucho. Un poco en línea con lo que has dicho, a nosotros, siendo una compañía de hoteles y obviamente una compañía de servicios, nos gusta decir que es desde la perspectiva
del servicio somos customer centric, ¿vale? Pero desde la perspectiva de negocio somos data centric, ¿no? Pero también es verdad que gracias a ser data centric podemos ser customer centric, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿en qué? Nosotros hace tiempo, obviamente, como la mayoría que estamos aquí, que estamos tomando decisiones en base del análisis de datos, ¿no? De alguna forma compartimentado, ¿no? Tomamos analítica de datos y tomamos decisiones en mantenimiento, tomamos analítica de datos y tomamos decisiones en housekeeping, tomamos datos y tomamos decisiones en venta digital, ¿vale? Y ahora nuestra preocupación es ingestar todas esas fuentes de información, todas esas fuentes de datos, ¿no? Tenemos, el problema que tenemos las cadenas hoteleras es que tenemos múltiples herramientas, ¿no? Tenemos apps, tenemos Motor Engine, tenemos CRMs, tenemos RMS, tenemos CRMs, tenemos control energético, tenemos herramientas de sostenibilidad. Entonces, tenemos todo un batiburrillo de herramientas, cada uno de su padre y de su madre, que al final pues nos genera cierto estrés, y todos los que estamos aquí, que nos dedicamos a los hoteles, los CIOs, sobre todo cuando nos planteamos cambiar un PMS, entra el pánico, ¿no? Vamos a cambiar un PMS, es el core del hotel y es una decisión muy compleja que dura mucho tiempo, ¿no? Entonces nuestra preocupación ahora es hacer una base única de datos, cómo integramos todas esas fuentes de datos, cómo las almacenamos en un repositorio, en un almacén de datos, en una base única, ¿vale? Donde los limpiamos, los procesamos y tenemos una visión única del dato, ¿vale? A tal efecto de que nos gustaría en un tiempo poder decir que cambiar un PMS no es un problema, porque depende de que el PMS nos genere información para arriba, igual lo alimentaremos de arriba para abajo, ¿no? ¿Vale? Entonces, en ese proceso estamos haciendo una auditoría de datos, un assessment precisamente, ¿vale? Para buscar la forma adecuada de integrar esos datos y almacenarnos en una base de datos con el objetivo último de tener una unicidad del dato. Gracias, Miguel. Tomeu, me interesa mucho ver tu opinión más desde el ángulo más de tecnología, que es el rol que ocupas, y también de un grupo tan relevante como es el Grupo Iberostar. ¿Cómo estáis abordando este tipo de proyectos de evolución hacia compañía data-centric? Bueno, vamos a ver. ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? No sé si ellos sí. ¿Lo escucháis? Sí, vale, perfecto. Bueno, la verdad es que creo que lo estamos llevando con bastante naturalidad, pero partiendo de un punto de madurez desde el punto de vista de análisis de información para la toma de decisiones. Nosotros ya hace 12 años adoptamos una estrategia de eliminar toda la parte analítica de las soluciones y centrarlas en plataforma ad hoc para ese fin, ¿no? Y lo que hemos hecho durante esta trayectoria, durante este recorrido, es centralizar la gestión del dato y su explotación, dotando de infraestructura muy potente en la nube para poderlo llevar a cabo. Yo te diría que hay un porcentaje elevadísimo de la información operativa que se está volcando sobre este entorno, y esa unidad pues está jugando un rol clave, que es el del gobierno del dato y su explotación para toda la corporación, con lo cual se está generando también una cierta asepsia en los outputs, ¿no? Eso por una parte es relevante, y la otra parte relevante es democratizar el acceso a esta información por parte de las unidades de negocio, ¿no? Con lo cual es un modelo que está en evolución, que se está consolidando y que esperamos, pues oye, que sea el definitivo. En los próximos 5 o 10 años estaremos realmente sacando provecho, ¿no? De ahí hay proyecciones, hay modelos matemáticos que están permitiendo tomar decisiones en tiempo real. Bueno, hay todo una explotación, pero insisto, si el dato no está bien gobernado, todo lo demás son castillos en el aire. Y creo que el gobierno que simplemente apuntar que el área de data governance en esta unidad es ejecutiva, es decir, puede pedir a un product manager modificaciones en el producto para garantizar la calidad del dato, ¿no? Bueno, este es un ejemplo. Bueno, este punto que está contando Tomeu es muy relevante, y es realmente donde te dan grado de maduración de las compañías, de cómo están evolucionando, cómo están desarrollando desde un punto de vista organizacional todo lo que es la parte del gobierno y calidad del dato, ¿no? Entonces,
se nota que estáis avanzando también en ese punto. Julio, tú como área clara desde el punto de vista de desarrollo del conocimiento y todo lo que es todo lo que es tu funcionalidad está basada en la explotación y en el desarrollo de datos. A mí me gustaría que compartieras cuáles son las principales preocupaciones, los principales riesgos o problemas que te has encontrado a la hora de evolucionar en Tour España a una entidad data center. Sí, bueno, el principal problema es un problema cultural. Somos una organización de marketing. Básicamente, a diferencia de otras empresas, nosotros no controlamos todos los elementos del mix de marketing. Nosotros no controlamos el precio, no controlamos el producto porque no tenemos competencias sobre el desarrollo del producto. Las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, a los destinos, es decir, controlamos solo una parte del mix de marketing, pero en esa parte los datos tienen una importancia capital y tradicionalmente nosotros somos como los que estamos en el palomar y además literalmente hemos estado en el palomar, pues hemos estado en la planta 12 del edificio hasta hace poco y es como que si alguien necesita pues una interpretación, una proyección, pues nos consulta a nosotros. Tradicionalmente es como funcionaba, ¿no? Las unidades no están acostumbradas a integrar los datos y el análisis de los datos, la inteligencia en su actividad cotidiana. Y esto es un reto importante porque nosotros contamos con 32 oficinas en el exterior, que son nuestras antenas y también donde se ejecutan gran parte de las actividades de promoción que realizamos. Y nosotros pues tenemos que contar necesariamente con el contexto que ellas nos aportan. Cómo integrar la capa de datos con la capa de análisis que se puede hacer en servicios centrales con la capa de análisis que se puede hacer en la red exterior. Pues lo primero que hemos tenido que hacer o que estamos haciendo, nosotros ya contábamos con un data warehouse desde finales del siglo pasado. Está aquí Jorge Rubio, que es su director adjunto, que entonces estaba en el Instituto de Estudios Turísticos y que se hizo una primera integración de los datos estadísticos en un data warehouse con modelos multidimensionales. Nosotros estamos transicionando esos modelos multidimensionales a modelos tabulares que nos permitan desligar la capa de análisis de la capa de datos, poner la capa de análisis por encima de la capa de datos y además estamos integrando datos externos, datos de búsquedas de vuelos, datos de capacidades aéreas, datos de reservas, datos de salud de marca que obtenemos externamente, los estamos todos trayendo y de momento estamos en una fase en la que podemos decir que sobre todo hacemos un uso descriptivo de los datos, pero nuestra intención espero corto, pero como llevo muchos años en la administración, sé que posiblemente sea medio plazo, por no decir largo plazo, queremos construir modelos predictivos utilizando todas estas fuentes externas de datos más las series temporales que ya manejamos. Bueno, esto no hay tiempo en 5 minutos para contar todos los retos con los que nos enfrentamos, son muchísimos, pero yo creo que el principal vuelvo a decir, es acostumbrar a la organización a que los datos no son solo una cosa de la que se ocupa la subdirección de conocimiento e inteligencia, sino que es una cosa que debería concernir a toda la organización y en el día a día además. Vale, gracias Julio. Para tener esta misma visión, Tony, me gustaría, colega también desde el punto de vista de que sufrimos lo que son las implantaciones en otras organizaciones, ¿no? Pues, ¿cuáles son las principales preocupaciones a la hora de implementar este tipo de proyectos que te has encontrado tú en otras organizaciones? ¿Ves más tu visión desde el punto de vista de la implantación? Nosotros en Mascaró catalogamos dos tipos de cliente. Tenemos el cliente maduro y el cliente inmaduro. El cliente maduro es el que tiene un departamento de e-commerce robusto y entiende lo que hablamos, ¿no? y entiende las palancas que nos activan para hacer un proyecto. Nosotros dibujamos un framework basado en cuatro capas. La capa de storytelling, la parte visual, la capa de los touching points en las diferentes fases del pre-exploración, pre, durante y post,
la capa de tecnología y la capa de data. Lo que nos encontramos es que en la parte de experiencia de usuario y la parte de storytelling, el cliente suele pensar solamente en la parte web, ¿no? En hacer una web que venda. Nosotros entendemos que hay que desarrollar un proyecto que se adapte a cada ventana de interacción. ¿Qué sucede? Que para bajar la creatividad a la creación de soportes o touching points, tenemos un reto de transformar lo que sería el diseño de una web a un diseño de un design system a través de Atomic Design para adaptarlo a cada ventana. Eso al cliente ya le cuesta entenderlo. Estamos un poco democratizando este conocimiento. La capa de tecnología, que era un reto importante, tengo que decir que a día de hoy está muy superada, porque ya toda la tecnología se integra. Los CRS, los PMS, las diferentes sistemas, Salesforce, etcétera, si no estás conectado ya no existes. Significa que por lo menos aún falta un poco, pero está a punto de que sea perfecta la conexión. Y la última es la capa de data, en la cual de momento te diré que sí que hay mucho trabajo por hacer, en unir toda esa información, pero por lo menos estamos empezando ya a apuntar datos en tiempo real basada en la analítica y los datos que recogemos. Por ejemplo, pues un contenido a medida de un target en una zona privada. En el pasado el cliente tiene otro reto que son los contenidos. Pero ya con ChatGPT seguramente podría ser dinámico todo esto. O sea que yo creo que los retos, te diría que es un reto de talento. Conclusión. Luego tocaremos el punto de talento también. Y finalmente, Mateo, a mí me gustaría que nos compartieras con nosotros, desde el punto de vista del Grupo Piñeiro, al abordar este tipo de proyectos, pues cuáles son los principales beneficios que habéis conseguido como consecuencia de la implementación de este tipo de soluciones muy enfocadas hacia el análisis y el tratamiento de datos. Es un poco redundante porque ya se ha sacado el tema, pero principalmente es un tema de gobierno de las compañías. El dato al final significa o nos da la herramienta para gobernar la compañía en tres aspectos. El primero es el presente. Analizar el presente nos permite tomar decisiones importantes. La segunda es analizar el futuro, porque el presente ya es un campo que ya todos hemos abordado. El futuro es importante y aquí ya le echamos mano a la inteligencia artificial, con el fin, por ejemplo, de conseguir predicciones a futuro, saber cuál será la venta dentro de X meses, los que nos permite obtener cuentas, por ejemplo, de explotación a futuro, importante para el sector, que nos ayudan incluso a gestionar las tarifas de precios que tenemos a la venta durante todo el año. Y luego este tipo de información, estos KPIs que es más predefinido y en el cual juega toda la organización y tiene que ser democrático, como decía Tomeu, y con un dato de calidad, añadimos un tercer aspecto que nosotros llamamos el autoservicio. Es decir, ponemos a disposición de las diferentes unidades de negocio y de los diferentes departamentos esa información para que ellos la puedan explotar y buscar otros puntos de vista para tomar decisiones sobre esta información. Bueno, muchas gracias hasta el momento. La verdad es que estáis comportándoos de maravilla y atendiéndonos al tiempo como no me podía ni imaginar, ¿eh? Me va a dar tiempo hasta hacer todas las preguntas. Bueno, entonces, ahora Miguel, a mí me gustaría también que compartieras con nosotros, o sea, las organizaciones son complejas, tienen diferentes niveles de maduración y crecimiento en esta línea y dentro del grupo Sprint, ¿cuáles han sido las áreas que más han abordado este tipo de proyectos o que más fácil lo habéis tenido a la hora de implementar? Hombre, por circunstancias lógicas, la parte de venta, ¿no? Obviamente, ahí es donde hemos utilizado todo el gobierno del dato para generar impacto, ¿no? en el negocio, porque al final los ingresos es la parte más importante, ¿no? Hay una parte también que se ha utilizado para la optimización de los procesos, que también son importantes, pero ahí es donde nosotros hemos trabajado más, ¿no? Los datos los puedes trabajar en diferentes contextos, ¿no? El contexto interno, que todos hemos hablado de él, es decir, tienes unos datos que generas tú mismo y que obviamente pues los utilizas, ¿no? Luego hay un contexto más cercano que estaríamos hablando ya, digamos, de las redes de negocio, ¿no? En este caso,
Nosotros dentro de la hotelería pues estamos hablando del turismo, ¿no? Y se ha hablado aquí de la ingesta de datos de otras fuentes, de datos que te ayudan a ser más certero, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Tenerife, tenemos nuestros hoteles en Tenerife, es una isla y lamentablemente en una isla la gente viene por barco o viene por avión, por tanto la ingesta del ecosistema aéreo es importantísima. La ingesta de datos del social listening para saber qué es lo que utiliza en un mercado es importantísimo para impactar en tiempo real a través de una campaña dinámica, potenciando aquellos atributos que sabemos que interesan en los mercados origen, ¿no? Entonces, ahí es en esa parte donde nosotros hemos evolucionado más, porque teníamos un interés muy concreto, ¿no? En aumentar nuestra venta directa y desintermediar, ¿no? Para tener pues una comunidad fiel a nuestra marca que nos genera una autonomía, una autosuficiencia en el negocio, ¿no? Entonces, hemos utilizado nuestros datos, ¿vale? Hemos entrado en el contexto de datos de la red de negocio de la industria turística, y porque no estamos explorando también entrar en otras redes de negocio, ¿vale? Que pueden ser pues la bancaria o que puede ser la de salud, que nos puedan aportar también datos relevantes más allá de lo que es la red de negocio de industria turística, ¿no? Para explorar posibilidades también de generar audiencias nuevas que generen impacto en nuestro negocio, ¿no? Tomeu, a mí me gustaría dos preguntas. Una primera es si coincides con Miguel, más desde el punto de vista del grupo vuestro al que representas y también desde el punto de vista técnico, tecnológico. Y dos, se habla mucho de cómo se están abordando proyectos de Customer 360. Me gustaría también entender cómo lo estáis abordando vosotros, y porque es una de las iniciativas más transformacionales y más claras que se están abordando ahora por las organizaciones. ¿Cómo lo estáis abordando desde el punto de vista de vuestro grupo? Las principales áreas donde hemos trabajado la parte de analítica, coincido con Miguel, ¿no? Hay una parte comercial que tiene un gran recorrido. Posteriormente incidimos mucho en toda la parte analítica de e-commerce, que exigió ya modelos más elaborados, más de personalización, de segmentación dinámica. Esto fue un paso adelante. Respondiendo a tu segunda pregunta, la información del cliente en todos los estadios de relación también ha sido un objetivo en los últimos 10 años, con lo cual hay una gran base de conocimiento en relación a nuestro cliente, y la analítica lo que está trabajando es en la modelización por diferentes criterios de este cliente y la activación de esta segmentación en procesos concretos de relación. Esto no es algo que sea endogámico, esto se hace para ser activado, ¿no? En los últimos años se han abierto otros escenarios, es decir, todo el mundo de People Analytics, toda la parte de eficiencia de procesos, toda la parte de sostenibilidad, eficiencia energética. La propia dinámica, el propio proceso de innovación se basa en un concepto de medición pre y post iniciativas. O sea, lo que pretendemos es ser consecuentes y que realmente las decisiones de negocio, las decisiones de inversión se basen en estos aprendizajes, ¿no? Entonces, el 360 yo te diría que es un elemento muy trabajado, y el reto ahora es en la plena activación de esa visión que tenemos del cliente en sus múltiples estadios de relación, ¿no? Tony, tú desde el punto de vista de cómo enfocáis los proyectos, que he visto que siempre, por lo que he visto, lo hacéis con una visión holística más integral, ¿no? Como decías anteriormente también, a la hora de abordar este tipo de proyectos 360 desde el punto de vista de la visión del cliente, bueno, ¿cuáles son los principales problemas que os encontréis a la hora de implementarlo y cuáles son los éxitos que habéis conseguido? Buena pregunta. La mayoría de clientes que tenemos son cadenas medianas y pequeñas, ¿no? Cuando digo medianas hablo de cadenas de 30, 40 hoteles, Estas cadenas normalmente están trabajando con diferentes business intelligence, lo que hacen es aglutinar datos en lo que es la recopilación de información y toman de información, pero te diría que la mayoría de directores de e-commerce con los cuales yo interactúo, su herramienta principal es Analytics a día de hoy. Y ahí viene el gran problema, porque ahora Analytics sale con Analytics 4, hay un problema también, ahora la ley europea desde hace una semana se va a estandarizar las cookies
no va a poder engañar a nadie, o sea, es 2 botones, sí y no, y sin colores, o sea, significa que vamos a perder mucha data en ese punto, y yo creo que ahí hay un reto importante de ver cómo vamos a... Entonces, realmente ahora vamos a empezar a entender datos que antes no podíamos mirar, y ahora digo, vamos a rescatarlos, porque Analytics ya no me lo va a dar, no va a ser tan fácil. Entonces, yo creo que ahora mismo el problema es que hemos dependido demasiado, por mucho que hablemos de data, de herramientas de conversión, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a entender mucho más el journey del cliente para empezar a trabajar mucho en las zonas privadas. Y ese es el principal reto que estamos teniendo ahora mismo. El integrar, y cuidado este punto importante, los CRMs en la cadena mediana, pequeña, aún no están entrando de una forma fluida, y son los motores que están empezando a implementarse en las zonas privadas, y estamos empezando a pintar datos directamente desde el motor y poder segmentar con datos que nos da el CRS en este caso. Y creo que hay un terreno muy interesante y que está empezando a haber casos de éxito de zonas privadas potentes. Lo único es que pinta la parte de motor de venta online, no toca la parte offline, pero bueno, es otro debate, también queda para mucho, perdón que tengo un poco en temas técnicos, pero que creo que empieza a haber casos de éxito de integraciones muy potentes de zonas privadas y donde se trabaja muy bien la fidelización. Y Julio, tú, siguiendo en línea de lo que está contándonos Tony, y más en la posición que ocupas y la entidad que representas, ¿cómo ves las principales preocupaciones que tú ves para el desarrollo de este conocimiento en la industria, ¿no? De que al final es algo muy relevante, todo este conocimiento, este análisis, estos estudios, es algo que puede ser una ventaja diferencial para la industria. ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, yo veo que uno de los principales problemas, si no el principal problema, es cómo hacer llegar el conocimiento y la inteligencia que generamos a aquellos que tienen la capacidad para verdaderamente ser determinantes en el éxito o en el fracaso. Nosotros, como comenté al principio, no controlamos todos los elementos del mix de marketing. Entonces, si el conocimiento se queda en la organización, pues vale, podremos distribuir mejor los presupuestos entre los mercados, podremos hacer nuestras campañas en el mejor momento, podremos segmentar bien y por lo tanto dirigir el mensaje de forma adecuada, pero al final todo el resto de los elementos que impactan al final en la experiencia viajera, nosotros no podemos, no tenemos esa influencia directa y tampoco, es decir, sería interesante que pudiéramos trasladar con el mayor detalle posible al sector y a los destinos parte de lo que nosotros sabemos, al menos de cómo se va a desarrollar la temporada, para que ellos, estamos hablando antes de lo importante que es saber, pues, para determinar precios, para calcular capacidades, etcétera, tener una idea de por dónde se va a desarrollar en el mercado. Nosotros en buena medida lo tenemos, hasta ahí llegamos. El problema es cómo hacer llegar esa información a los destinos y al sector, teniendo en cuenta que en muchos de los casos contamos con restricciones al uso de los datos porque son datos externos en muchos casos. Entonces, el proceso en el que estamos inmersos es el de construir unos modelos predictivos que sean nuestros. En el momento que nosotros estamos integrando datos y aportando análisis y contexto, como decía antes, ese conocimiento, esa información, podemos distribuirla sin restricciones. Yo pongo simplemente un pequeño ejemplo para que se vea hasta qué punto es importante el contexto. Nosotros vemos, analizando datos de búsquedas de vuelos en un momento determinado, un pico tremendo en Reino Unido en un día concreto, y no entendemos por qué es. Entonces yo llamo a la oficina de Londres, oye, ¿esto a qué puede deberse? Me dice, ha sido el sorteo de la Champions. Ha habido 2 equipos británicos que han quedado emparejados, y efectivamente eran para esas 2 ciudades en concretas, donde el Celtic de Glasgow y no me acuerdo cuál era el otro, habían quedado emparejados con equipos españoles, pues se había producido un pico de búsquedas de vuelos, ¿vale? Esto muchas veces, hay cosas que uno puede saber desde aquí, desde Madrid, pero hay muchas veces que no se puede saber desde Madrid, no se pueden entender bien determinados movimientos en los datos y en el contexto. Y bueno, pues el reto principal que tenemos es integrar todo esto, producir algo que sea consumible, claro, directamente por el destinatario, y hacérselo llegar.
Y eso es lo que estamos. Mateo, cada vez los clientes están siendo mucho más exigentes, están evolucionando siempre hacia una demanda mucho más hiperpersonalizada y a mí me gustaría que compartieras con nosotros cómo ves que va a evolucionar esa experiencia digital de los clientes desde el punto de vista que va a ser un generador, un originador de datos, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia desde el punto de vista de tu grupo, desde cómo los clientes están evolucionando en su experiencia digital? Bueno, nosotros creemos que aún queda bastante recorrido en lo que es la personalización realmente de nuestros productos hacia el cliente. Diferenciamos mucho la preestancia, la estancia, o el in-house y la postestancia. La evolución de la personalización, la clusterización, el conocimiento del cliente y sobre todo las acciones que tomamos con ellos ya es bastante maduro, ya ha evolucionado mucho en lo que es la preestancia, que es durante cuando captamos el cliente, lo clusterizamos, vendemos nuestros productos. No obstante, cuando llegamos con el cliente que ya entra por la puerta del hotel, en el in-house, aunque tengamos el cliente clusterizado, conectar el mundo digital con el mundo analógico nos cuesta mucho. No es lo mismo la preestancia, que un señor sea su cumpleaños y le mandemos un mail, que es un sistema automático, felicitándolo, que durante la estancia, ese mismo señor que cumple años, le aparezca una tarta o una botella de champán en su habitación, y eso es la conexión del mundo analógico con el mundo, el mundo digital con el mundo analógico. Con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de interacciones que estamos haciendo con ellos. Sí que estamos madurando más el saber lo que lo está ocurriendo, pero nos queda mucho recorrido para saber qué debemos articular y cómo cuando ese cliente está en nuestras instalaciones. Y luego tenemos la parte de la postestancia, que también es tan sencilla como la preestancia, donde ya cogemos el feeling de cómo ha sido el disfrute en nuestro establecimiento del cliente. Por otro lado, en lo que es pura y dura digitalización ya de dispositivos, que todos nos hemos animado poniendo super televisiones, wifi, etcétera, pues aquí también tenemos que ir con mucho cuidado, porque el cliente en un hotel de ciudad es el mismo cliente en un hotel de ciudad, está más abierto a consumir todo este tipo de tecnología, se hace un pre-check-in antes de llegar, quiere salir del hotel sin pasar por recepción, conectar a todos sus dispositivos, pero cuando vamos a vacacionar, con nuestro caso, el cliente viene a disfrutar y a vacacionar, y hay alguno que mete el móvil en la caja fuerte y no quiere saber nada. Con lo cual, llegar a un hotel y que tenga 3 mandos a distancia para ver la tele, este señor, por 7 días que está ahí para ir a la playa, no se lo va a aprender. Con lo cual, digitalización de dispositivos sí, pero muy medida en todo momento, y a veces hay que saber echar para atrás y volver a empezar. Muchas gracias. Tomeu, ya que has tocado tú el tema, una de las cosas que yo creo que es de mayor preocupación es cómo desarrollamos el talento en las organizaciones, y voy a dar un paso más, cómo lo retenemos, porque cada vez está siendo mucho más complicado. Entonces, desde este punto de vista, en el grupo vuestro, ¿cómo abordáis el tema del desarrollo y retención de talento en esta área digital? Ahora no nos escucha nadie, como podemos. O sea, yo creo que todo este mundo, el mercado laboral en perfiles de tecnología, de data analytics, digitalización, transformación digital, están ahora mismo muy demandados, están inflacionados en sus costes, en sus salarios, y esto genera unas tensiones en las áreas de tecnología de las compañías que creo que no hay que negar, ¿no? Es una preocupación de las principales que tenemos en Iberostar, y a raíz de percibir directamente la opinión de los colaboradores, hemos decidido abordar un plan de retención y atracción de talento para el área digital. Y hay muchas cosas que se pueden hacer y las estamos planteando, pero desde luego lo que no va a ser es no hacer nada, no va a arreglar este tema. Tenemos un problema sobre la mesa, tenemos que entender cómo está el mercado, cuáles son las demandas de nuestros colaboradores y tomar las decisiones pertinentes para retenerlos. Hay temas de salarios, hay temas de proyecto, hay temas de formación, hay temas de entorno, hay temas de conciliación. Bueno, pues rápidamente tendremos que mover fichas, y este es nuestro planteamiento, es reconocer que hay un problema,
plantear un plan y ejecutarlo. Gracias. Miguel, como veíamos, un driver claro que marca la maduración de las organizaciones es la posición o la fórmula orgánica que se le ha dado a la oficina o al área de gobierno y calidad del dato. En tu caso concreto, ¿cómo habéis sponsorizado todo este proyecto y cómo le habéis dado respuesta desde el punto de vista organizativo a lo que son la oficina del dato dentro del grupo SPRING? Bueno, sobre todo como comentábamos antes, que hemos puesto mucho el foco en la parte de ventas, ¿no? ¿Vale? El cómo accionar, cómo procesar y cómo accionar el dato desde una perspectiva de venta, ¿no? Diferenciamos lo que es el cliente conocido, lo que es el cliente desconocido, lo comentaba él antes, ¿no? Quiero decir, tiene que haber una coherencia, ¿no? Entre el mundo digital y en el mundo físico, donde ocurren las cosas, ¿no? Lo comentábamos antes con Tony, ¿no? En el mundo digital igual puedes, ¿no? Alucinar un poquito más, ¿no? Pero tiene que haber una coherencia, ¿no? Hay un margen que no puedes. El cliente tiene que llegar al espacio físico de alguna forma y ese atributo de valor que le ha seducido tiene que verse, ¿no? en el espacio físico. Y eso es fundamental. Si al final el gran reto nosotros de los hoteles grandes, el Grupo Piñero tiene un hotel grande, por eso él decía que la hiperpersonalización es el proceso, obviamente, en el cual que tenemos que ir, pero es muy complejo cuando tienes un hotel de 500 habitaciones o de 600 habitaciones. La aproximación que hemos hecho es decir, oye, pues vamos a generar diferentes journeys dentro del cliente, voy a subdividir, ¿vale?, el hotel en diferentes journeys de alguna forma para intentar, ¿no?, ser relevante para aquellos clientes que están buscando una hiperpersonalización y que tú no puedes hacer porque tienes un inventario más grande y no tienes un hotel pequeño, que a lo mejor un hotel pequeño lo puede hacer más fácil y dice, oye, yo me dedico a ciclistas o me dedico a surf o me dedico a tal y punto, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es definir los atributos diferenciales de nuestros hoteles, ¿vale?, y comunicarlos y generar campañas alineados con esos atributos desde una escucha activa de los mercados origen para ser relevante en el momento que alguien nos busque, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo hemos abordado eso a nivel organizacionalmente, ¿no? ¿Qué pasa? Que las industrias turísticas se han tecnificado mucho. Yo creo que la industria turística ha sido de las que últimas hemos llegado. En nuestra organización siempre nos gustaba ver la industria del retail, del banco, ¿no?, que son las que están mucho de seguros, están mucho más avanzadas que nosotros, porque la nuestra, la verdad, tenemos que ser conscientes, no había avanzado, ¿no?, como habían avanzado ellos, y en los últimos años realmente, pues hasta grupos pequeños como el mío, pues tienen un departamento de desarrollo, ¿no? Y nos encontramos con los problemas que tiene el Tomeu, ¿no?, porque es una peña un poco extraña, ¿no? Toda esa gente que pica código, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Entonces, hemos tenido que separarlos, hemos creado incluso una empresa fuera de la organización, en los boundaries, ¿no?, de la organización, para crear un ecosistema que sea lo suficientemente atractivo para ellos, porque todos los argumentos que decías tú se dan ahí. Pues igual no tienen ese sentimiento de pertenencia, son menos fieles, tienen que ser proyectos que les ilusionen, que cambien un poquito el mundo, son más hedonistas, ¿no? ¿Vale? Y eso es lo que hay y tendremos que adaptarnos. En nuestro caso lo hemos abordado de esta forma. Hemos creado una organización con un contexto, ¿vale?, donde se rige en un espacio pues más atractivo para este tipo de perfil, y lo hemos alejado un poco, ¿no?, de la industria legacy, del servicio, del camarero o camarera de pisos, del chico de restaurante o de bares, porque no tiene nada que ver, ¿no? Mateo, ¿quién ha liderado los procesos de desarrollo del gobierno del dato y de calidad en vuestro grupo? ¿Ha sido más el área técnica? ¿Ha sido más las áreas funcionales? ¿Se ha abordado de una manera integral? ¿Cómo lo habéis abordado? Bueno, lo primero que hicimos fue crear la oficina del dato, que la lidera un CDO, porque lo que es importante es, aunque negocio diga el qué es luego hacer el cómo. Y para definir ese qué, tiene que haber un grupo de gente que lidere lo que es la metodología para llegar a definir esos KPIs, que al final son los que se van a cocinar dentro de esa oficina del dato. Aparte de la ingesta por devoción, que le llamamos nosotros, ingestar, y luego a ver qué hacemos con esos datos, tampoco es algo que sea muy correcto, o no aconsejo
articular como política. Con lo cual lo que hacemos es articular la oficina del dato a través de una metodología se sienta con negocio y se analiza cuál tiene que ser la punta de iceberg del dato que se quiere hacer. Esto implica empezar a consumir datos de todos los operacionales, incluso de los legacy, porque la cultura del dato no es solo una cultura de 360 de cliente, también hay que extraer de otras fuentes de información. Se habla de los famosos data lakes, donde la información ya es cribada, llevada a los KPIs, y como he dicho antes, esto se refleja tanto en modelos de informes predefinidos, que es lo que principalmente se consume, como en la parte de inteligencia artificial para hacer modelos de futuro y para la parte de autodescubrimiento. Pero principalmente, y como somos una empresa multinacional y tenemos que basarnos en las regulaciones, que es algo que hemos hablado, no es lo mismo jugar con datos en Europa que jugar con datos en Estados Unidos y en Latinoamérica. Lo que hacemos, y aunque no quede muy bien, es llevarlo a la trastienda, cocinarlo y luego le entregamos a cada negocio. Por la parte está el golf, residenciales, hoteles y demás, y cada uno juega oficialmente con los datos los cuales le ha accedido el cliente. Y vosotros, Julio, vuestra organización, ¿cómo habéis ido abordando desde un punto de vista organizativo la oficina del dato? ¿Quién la ha impulsado? ¿Cómo se ha organizado? ¿En una entidad pública como es de España? Bueno, nosotros tenemos una oficina del dato que reside en el Ministerio de Economía y Transformación Digital. Curiosamente está en nuestro mismo edificio, pero no en nuestro mismo ministerio, es decir, que hay una oficina del dato transversal. Y nosotros estamos también integrados en la definición de los espacios de datos a nivel europeo y a nivel nacional en turismo. No hay una oficina del dato propiamente dicha en nuestra organización en Tour España. Sí hay un encargado, pero esto es distinto, de protección de datos, ¿no? Porque nosotros pues tenemos un CRM que también pues cuenta con la misma problemática de que operamos en países muy diversos con legislación muy distinta, pero bueno, la base de datos está radicada en España y por lo tanto sometida al derecho de la Unión Europea. En definitiva, nosotros, como comentaba antes, lo que es la integración y el flujo de los datos a la organización lo llevamos desde la subdirección de conocimiento, desde mi unidad, ¿no? Pero estamos todavía en una fase muy preliminar en la que lo que estamos intentando es integrar la cultura de la inteligencia, no solo del dato, sino del uso de la inteligencia de mercado en el flujo de trabajo de las unidades. Entonces, bueno, pues esto lleva tiempo y sobre todo el cambio cultural pues parte desde arriba y tiene que ir en trickle down, que se dice, ¿no? Pasando por los distintos niveles hasta llegar a las unidades operativas que están en el exterior. Y bueno, yo llevo 2 años, que puede parecer un mundo, y es un mundo en el tema digital, pero en la administración no lo es. Y estamos, pues, por así decirlo, todavía a medio camino. Me queda una pregunta porque me están marcando ya por el tiempo. Me gustaría que la contestaras tú, Tony, que te quedas tú, y si queréis alguno de vosotros también. Cada vez más está habiendo una transformación y una convergencia tecnológica que fundamentalmente nos van a dar inmensidad de información y de datos, temas de realidad virtual, temas de inteligencia de negocio, temas de IoT, que estáis abordando ya desde el punto de vista de los hoteles. Toda esta convergencia tecnológica va a ser un originador y un generador de datos. Bueno, entonces me gustaría, bien desde el punto de vista de las organizaciones, cómo lo estáis abordando, y bien tú, Tony, cómo lo planteas o cómo se lo están planteando los clientes con los que tú estás trabajando, ¿no? Bueno, yo creo que tantos datos, sin inteligencia artificial va a ser imposible darle sentido a todo esto. O sea, creo que en breve veremos saltos cuánticos en cómo procesar esta información que ahora a día de hoy está basada en personas, ¿de acuerdo? Yo creo que a la que consigamos introducir esos datos, habrá en el mercado plataformas, y esa es la parte más preocupante, entre comillas, porque al final hay plataformas muy grandes en el mercado, y todos vamos a ir a la plataforma. Significa que enchufaremos los conectores de datos
y esos datos los podemos procesar y podemos tomar decisiones predictivas. Significa que todo se va a hacer más sencillo, sinceramente. La clave, porque todo se va a conectar y la inteligencia artificial va a aprender de lo que tú le des. Al final la inteligencia artificial, el algoritmo, entre comillas, va a ser de dominio público ya. Lo que falta es datos y velocidad de cálculo, y eso lo van a explotar las grandes compañías como Google y otras para cobrarnos por ello. El problema es ese dato, de quién es y de dónde y qué estamos alimentando para otros, que hay un tema ético, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un tema de, yo lo afronto con tranquilidad. Me preocupa más el talento, sinceramente, como os he hablado antes. Sí, sí. Una frase de un amigo mío que dice: cuesta más encontrar talento que clientes. Sí, sí, sí. Terminamos contigo, si quieres contestar a esta pregunta, desde el punto de vista tecnológico de competencia, ¿cómo estáis dando respuesta en el grupo de Euskal a estas nuevas tecnologías que son generadoras de datos? Vamos a ver. Ahí vamos un poco a contrapelo, ¿eh? En tecnología todo tiende a infinito, es decir, puedes poner la que quieras, pero nuestro proceso racional es distinto, es decir, ¿qué aportación de valor me va a generar una determinada tecnología? ¿Qué necesidad de refuerzo en ciberseguridad me va a implicar la adopción de esta tecnología? ¿Qué impacto va a tener sobre la gestión de datos la adopción de esta tecnología? Versus qué valor me va a generar en la organización o en procesos concretos de la organización, y eso tiene que salir. Si ese ejercicio no se hace, estamos en una dinámica de la tecnología por la tecnología y meter mucha tecnología, meter mucha generación de datos, pero al final, ¿para qué? Yo creo que el razonamiento tiene que ser distinto. ¿Para qué quiero la tecnología? ¿Para qué me va a generar valor? Y ahí es donde tengo que meter la inversión. Bueno, oye, esto daría para varias sesiones más. Ha sido un placer compartir con vosotros vuestras visiones y os agradezco de corazón que hayáis cumplido el tiempo. Era difícil, una mesa con estas personas dando respuesta a una problemática tan relevante como es el tema del Data Centric, y os agradezco de verdad el cumplimiento del plazo y vuestras aportaciones, que creo que han sido muy valiosas. Gracias a todos y hasta la siguiente, ¿vale? Gracias.